Las zoonosis, los saltos de enfermedades de animales a personas no son nuevas. Hay más de 300 conocidas y han aumentado un 70% en las últimas décadas. El virus del ébola es uno de los más infecciosos y letales para los seres humanos. Los expertos descartan que el monkeypox se propague como el COVID-19. España quiere mantener a raya la gripe aviar, eleva el nivel de riesgo alto y esto se traduce en más medidas de vigilancia. En esta ciudad del estado de Bahía, Camassari, se detectaron los primeros casos de Zika entre marzo y abril y 9 meses después se ha extendido a 24 países. Gripe aviar, ébola, Zika, mpox, COVID. Nombres como estos hacen que se disparen todas las alarmas. Son enfermedades emergentes que están siendo vigiladas muy de cerca por los científicos por su potencial para desencadenar nuevas pandemias. Enfermedades que ponen de relieve la necesidad de seguir investigando para conocer a lo que nos enfrentamos. Y enfermedades que nos recuerdan que sin científicos no hay respuestas y que sin divulgación solo hay ruido. Soy Olga García. Acompáñennos en De Viva Voz. Hablamos hoy de salud pública. De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá. Noelia Aragüete, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás? Muy bien, de nuevo aquí. Se cumplen estos días esos 5 años desde que se declaró la pandemia por COVID-19, que nos puso un poco a prueba, un poco todo patas arriba en muchos sentidos, ¿no? La cuestión es, ¿habremos aprendido algo de esta pandemia? ¿Estaremos preparados para una nueva? Bueno, pues eso tenemos que averiguarlo, porque me parece a mí que las respuestas de los expertos muy optimistas no son. Pero vamos a averiguarlo con nuestra invitada, Txisca Sureda, profesora e investigadora del Grupo de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de Alcalá. ¿Cómo estás? Bienvenida a De Viva Voz. Hola, buenos días. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias, Noelia, por la invitación a poder participar hoy en este programa. Desde el 31 de diciembre estamos pendientes de China. Allí, en la ciudad de Wuhan, un virus desconocido hasta entonces empezó a afectar a personas. La Organización Mundial de la Salud ha decidido considerarlo una pandemia. En España cada día es más duro que el anterior en la lucha contra el coronavirus. Por primera vez se han registrado más de 500 muertes en solo 24 horas. Aquí las urgencias también están saturadas. Están haciendo un trabajo inasumible prácticamente, nos dicen, pero están trabajando de la mejor manera posible para atender a todos los pacientes. La amenaza de nuevos virus es recurrente. La COVID-19, como decíamos, podríamos decir que fue como la profecía cumplida de muchos expertos que nos venían avisando de que algo así podía ocurrir en los últimos tiempos. Txisca, ¿es real la posibilidad de vivir una nueva pandemia a corto plazo? Yo creo que efectivamente sí, esa posibilidad es real. Lo que no sabemos cuándo ni cómo. Y creo que lo fundamental es estar preparados. Que de la pandemia que vivimos, de la COVID-19, una cosa de las que nos dimos cuenta era eso, que esas pandemias podían llegar y que no estábamos preparados para actuar inmediatamente para ello. Entonces, yo creo que lo que nos ha hecho aprender esa pandemia es que necesitamos investigación y necesitamos estar preparados y, sobre todo, necesitamos más recursos en salud pública y epidemiología. Se habla mucho de las enfermedades zoonóticas. De hecho, las que hemos comentado al comienzo del programa iban por ahí. Enfermedades que se transmiten desde animales a personas. ¿Son la amenaza más evidente? Pues yo te diría que ahora tenemos un reto fundamental en salud pública a nivel mundial que puede favorecer la aparición de nuevas enfermedades transmisibles y no exclusivamente transmisibles. Y es, por ejemplo, el reto que tenemos con el cambio climático. Muchas veces pensamos en esas pandemias exclusivamente en enfermedades transmisibles, pero no son exclusivamente transmisibles. Cuando hablamos de pandemia no hablamos exclusivamente de enfermedades transmisibles. Hay otros tipos de pandemia o ahora mismo epidemias que ya tenemos en la actualidad, como son las enfermedades de salud mental, las adicciones del comportamiento en adolescentes. Tenemos otras enfermedades también más crónicas como son la soledad no deseada, la violencia de género. Y aunque pensemos en pandemias con enfermedades transmisibles, no nos tenemos que dejar de lado estas epidemias que tenemos en la actualidad. Y luego repito que uno de los retos a los que nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando es ese del cambio climático, que queramos o no va a favorecer la aparición de
nuevas pandemias. Decíamos que lo lógico después de lo que pasó en 2020 era que algo hubiéramos aprendido. Algo dices que se nos ha quedado de entonces, pero en general los expertos no soléis ser muy optimistas, como decíamos al comienzo, en ese sentido, porque cuando se os pregunta por este tema, tampoco es que nos vaya a pillar desprevenidos a lo mejor del todo, pero decís que del todo no hemos hecho los deberes. ¿Qué puede ocurrir si nos llega ahora mismo otra pandemia? Pues yo creo que una de las cosas importantes de las que nos hemos dado cuenta y en las que se están avanzando ahora mismo es en la creación de una agencia estatal de salud pública en España. Una de las cosas que vimos es que no teníamos recursos destinados a la monitorización, a la vigilancia de enfermedades. Tenemos los recursos, pero igual están mal distribuidos. Muchas veces dedicamos demasiado a lo que es la parte asistencial y nos olvidamos de lo que viene antes, que es la vigilancia, la monitorización, la prevención, dedicar más recursos a lo que es la atención primaria, que es la base para evitar que luego no colapsen los hospitales. Y yo creo que un aprendizaje que hemos hecho es esa importancia también de estar todas más coordinadas. Todas me refiero a todas las administraciones, pero con la investigación, con la propia ciudadanía, también con los políticos. Y yo creo que así como estamos constituidos, en la que cada comunidad tiene sus propias competencias, va bien para unas cosas, pero no para otras. Y creo que esa propuesta de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública nos va a venir muy bien para aumentar esa coordinación y ver cuáles son las prioridades para poder responder mejor a nuevas emergencias. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido y que deberíamos hacer sería, en primer lugar, crear esa Agencia de Salud Pública, esa agencia estatal, que nos permita mejorar esa coordinación y ver dónde tenemos que actuar. Aparte de lo que estás comentando de la agencia estatal, ¿cómo nos podemos preparar las sociedades, los científicos, para afrontar una nueva pandemia? Pues yo creo que la investigación es básica y necesitamos investigar no solo desde nuestros despachos, desde nuestros laboratorios, sino hacer una investigación que sea de aplicabilidad y de utilidad a las necesidades del momento. Y para eso es fundamental coordinarnos con decisores políticos, coordinarnos con las administraciones y coordinarnos con la propia ciudadanía. Ahora hablamos mucho de la participación ciudadana y eso es fundamental en las investigaciones que se están llevando a cabo. Necesitamos saber cuáles las necesidades que tiene la población, que nosotros podemos cubrir desde la investigación. Necesitamos saber cuáles son las necesidades que los decisores políticos necesitamos que nosotros podamos darles respuestas con datos. Entonces, yo creo que esa coordinación, una investigación coordinada entre diferentes sectores es fundamental. Y supongo también que somos muy de eso, no dejarlo todo para el último momento, ¿no? Porque bien es cierto que antes las pandemias, o ya no declaraciones de pandemia oficiales, pero sí grandes preocupaciones por momentos complicados en cuanto al tema de la salud y demás, estaban muy espaciados en el tiempo. Parece ser que ahora esos periodos podrían acortarse debido, pues eso, también al cambio climático, a un mundo cada vez más global en el que tenemos acceso a cosas que hasta ahora no teníamos, incluidos los virus. Tenemos que estar un poquito preparados también en ese sentido, trabajar desde ya y no cuando ya no podamos hacer gran cosa, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que esa vigilancia, esa monitorización de todos los determinantes que pueden afectar a la salud de la población, y cuando hablamos de determinantes, no solo pensamos en aquellos factores individuales, tenemos que pensar en aquellos factores más macroeconómicos, más políticos, que están condicionando no la salud individual, sino la salud de toda la población. Pensar en una estrategia de salud en todas las políticas. Pensar en eso, que hay determinados factores que tenemos ahora que antes no los teníamos. Vivimos cada vez en un mundo más globalizado. Vivimos cada vez más en ciudades, que eso ya llevan unos condicionantes propios de facilidad de aparición de determinadas enfermedades, de aparición de determinados estilos de vida que pueden condicionar otras enfermedades, o la facilidad de transmisión en el caso de que sea una enfermedad transmisible. Esa movilidad que tenemos para ir de un lado al otro, de utilizar el transporte público dentro de la ciudad, de coger aviones de un lado a otro. Eso, en el caso de las enfermedades transmisibles, de aparición de nuevas pandemias ocasionadas por enfermedades transmisibles, cuesta mucho de controlar.
porque se desplazan de un lugar a otro sin poder frenarlo de una manera fácil. Claro. Entonces, yo creo que es fundamental el estudio de esos determinantes de la salud de la población. Y luego, cuando hablamos de determinantes, hablamos también de factores económicos, de desigualdades sociales que condicionan la diferente distribución también de la salud que tenemos ahora en la población. Uh-huh. Y cuando hablas de esa coordinación, entiendo que también coordinación internacional, porque no solamente entre las administraciones públicas, hablemos de la OMS, hablemos de otras, también entre vosotros, entre los investigadores, porque alguien puede estar analizando ahora mismo algo que nos puede interesar dentro de relativamente poco tiempo a los que estamos en este otro lado. La coordinación en ese sentido es fundamental también, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que una de las cosas que hacemos cuando investigamos es conocer los antecedentes que ya hay sobre el tema. Es imprescindible colaborar con otros grupos de investigación, conocer cuáles son los trabajos que ya se han hecho sobre un tema, claro, para no repetir lo mismo o, en el caso de necesitar repetir lo mismo, ¿por qué es necesario? O sea, ¿qué nos aportan nuevos datos a los que ya existen? Yo creo que cualquier investigador o investigadora, antes de empezar una investigación, debe conocer quiénes están trabajando sobre ese tema y, de alguna manera, intentar colaborar. Nosotros, por ejemplo, en los trabajos que hacemos, yo, por ejemplo, me dedico más a la evaluación de políticas en tabaco y alcohol. Uh-huh. Conozco los diferentes grupos de investigación que hay en España que trabajan los mismos temas y siempre intentamos coordinarnos para intentar cubrir todo el espectro de cosas necesarias e interesantes en relación a esos temas e intentar no solaparnos. Uh-huh. Yo creo que esto es clave. Y luego la colaboración con entidades internacionales también. Una de las propuestas de la Agencia Estatal de Salud Pública es precisamente la coordinación con otros centros como la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades, pero también con otras instituciones académicas, con otras instituciones de excelencia en investigación uh-huh. y, repito, con la propia ciudadanía uh-huh. y las administraciones locales. La pandemia que hemos sufrido y de la que estamos ya saliendo ha servido para recalcar que sin ciencia no hay futuro. Me siento especialmente afortunada de haber estado en una posición en la que me ha sido posible aportar mi granito de arena de divulgación científica en distintos medios de comunicación sobre la importancia de la vacunación y la investigación básica, que yo llamo fundamental. Ana Fernández Sesma, viróloga, reconocida con el último galardón Camino Real del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, pronunciaba estas palabras que hemos escuchado en su discurso tras recoger el premio aquí en el Paraninfo. Sin ciencia no hay futuro, Chisca, lo estamos comentando, y sin embargo la polarización amenaza constantemente todos los ámbitos, incluido el científico. Fake news, desacreditación de los expertos, están a la orden del día. Sí, totalmente. Yo creo que cuando los científicos y científicas nos exponemos en medios de comunicación, en redes sociales, uh-huh. muchas veces sabemos que estamos expuestos y expuestas a recibir estos ataques por parte de entidades, de personas que están desacreditadas a nivel científico. Yo con eso soy muy firme. No tengo miedo en responder y creo en la necesidad que tenemos de seguir divulgando ciencia de calidad, ciencia de excelencia, basada en artículos, basada en trabajos con datos originales, uh-huh. basada en trabajos científicos que tienen de una rigurosidad detrás metodológica y que eso no lo tienen todas las noticias que aparecen. Cualquier otra opinión. Entonces yo creo que también las personas que utilizamos esos medios, utilizamos esas redes, debemos ser muy críticos y ir con mucho cuidado a lo que leemos. Entonces es verdad que hay una amenaza constante también de determinados partidos políticos, muchos de ellos pues de extrema derecha, de instituciones, de personalidades que no tienen crédito alguno. Y yo creo que basarse en datos científicos de calidad es fundamental. De hecho, el último estudio de FECID decía que el 50% de los investigadores, sobre todo mujeres, se habían sentido atacados por las redes sociales por difundir contenido científico. Y sobre todo, imagino que tú, que hablas de temas de tabaco, de temas de alcohol, que levantan muchas más ampollas, ¿en alguna ocasión te has sentido atacada por algún artículo o algo que hayas publicado? A ver, atacada...
han atacado los resultados de nuestras investigaciones. O sea, lo que pasa que nosotros tenemos, yo creo, tenemos la potestad para poder contestar a esos ataques, porque tenemos información y recursos de calidad. Y, claro, nosotros, desde el trabajo que hemos hecho científico con el Ministerio para ampliar y avanzar en políticas de control del tabaco y el alcohol, evidentemente, tiene muchos ataques por parte de la propia industria, pero por parte también de sectores que se ven amenazados a nivel económico. El sector de la hostelería, por ejemplo. La cosa es que a cualquier ataque que nos pueden dar, nosotros tenemos datos para contradecirlos. Que si hay pérdidas económicas, oye, no es que hay estudios científicos que demuestran que después de la ampliación de una política para avanzar, para prohibir fumar en espacios interiores, incluido el sector de la hostelería, no hay déficit económico, sino que, al contrario, se ven beneficios o que la economía es igual. Luego, siempre tenemos que anteponer el bienestar de la salud de la población ante cualquier beneficio económico. Claro. Porque os llamáis salud pública, empezando por ahí. Exactamente. No sé, yo creo que no tenemos que tener miedo a contradecir esos ataques porque tenemos datos de calidad. Lo decías tú muy bien. Aún así, hay que seguir divulgando. ¿Cuáles son los peligros del negacionismo? ¿Hacia dónde vamos si esto continúa por esta deriva? A mí lo que me da miedo es que se polarice la opinión de la ciudadanía, porque allí se nos va muchísima fuerza. O sea, para poder ampliar una política, hablo con los ejemplos en los que trabajo yo, para poder ampliar una política en espacios libres de humo, es fundamental que luego haya un apoyo de las administraciones y de la propia ciudadanía. Si los sectores negacionistas condicionan la opinión de la mayoría de la población, ahí igual perdemos mucha fuerza desde el sector científico. Perdemos el soporte y eso es fundamental para nosotros, para poder avanzar. Entonces, ahí sí que el miedo que tengo es que al final empape al conjunto de ciudadanía esos mensajes que le llevan a través de redes y que de cada vez son más frecuentes. Mi actividad dentro del grupo es estudiar cómo el entorno urbano se relaciona con la actividad física que hacemos. Para ello hemos estudiado cómo las calles son de andables y de bicicleteables, así como si la presencia de carriles bici se relaciona con la bici que usamos. También estudiamos cómo los espacios públicos y los parques, como este bonito que tenemos aquí, se relacionan con la actividad física que hacemos y si eso influye en nuestra salud cardiovascular. Chisca, eres coordinadora del Grupo de Investigación en Salud Pública y Epidemiología de la Universidad. Desde hace años ya trabajáis con otras instituciones, no solo nacionales. Habéis recibido premios por vuestros proyectos, sois reconocidos divulgadores, sois varios además los profesionales que habéis traspasado las fronteras de la universidad. Acabamos de escuchar de hecho a Pedro Gullón, que hace unos años grababa este vídeo de vuestro grupo como estudiante de doctorado y hoy, 9 años después, pues es el director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Estamos hablando claramente de un ámbito de estudio potente en nuestra universidad, de la salud pública, ¿no? Nosotros tenemos la suerte, además, de ser un grupo muy multidisciplinar, que creo que eso también es fundamental cuando hablamos de salud pública y epidemiología. Claro, es que al final abarca muchos aspectos de nuestra vida diaria. Sí, ¿no? O sea, nosotras dentro del grupo no solo venimos de la parte de ciencias de la salud, que muchas sí, tenemos a gente de medicina, de biología sanitaria, de farmacia, pero también tenemos de sociología, de geografía y deportes, de ciencia de los deportes, y yo creo que eso nos hace ser un grupo muy rico en todo lo que hacemos y en las metodologías que utilizamos. Para nosotros es básico también la traslación del conocimiento. O sea, una de las cosas que yo creo que tenemos clara todas las personas del grupo es que nosotras no hacemos nuestros trabajos de investigación para publicar en revistas. Que sí, porque nos lo piden, nos lo piden y nos lo exigen para las acreditaciones, para poder promocionar, pero para nosotros es clave el poder trasladar nuestros resultados de investigación a intervenciones, a decisiones políticas y tener el respaldo, contar con la ciudadanía también para esas investigaciones.
Eso es algo que nos enriquece mucho, que yo creo que todo el grupo estamos muy orgullosas de no solo basarnos en las publicaciones, en lo que es el mundo científico, sino haber ido un poco más allá y hacer ese trabajo de divulgación que consideramos tan importante, que nos lleva mucho trabajo y que yo creo que está muy poco reconocido. O sea que al final son muchas horas de nuestro tiempo libre el que dedicamos al trabajo que hacemos detrás del ordenador y de nuestras investigaciones mediante encuestas y otras cosas. Para que luego venga alguno con el tema del negacionismo, ya ves tú. Sí. Y te queríamos preguntar también, ¿cuáles son vuestras últimas investigaciones? Porque nos contabas antes que no solamente es salud de enfermedad transmisible, sino otro tipo de enfermedades también. Sí, a ver, dentro del grupo de investigación yo os diría que tenemos 3 líneas muy importantes de trabajo. Una de ellas sería la de epidemiología social y salud urbana. Tenemos estudios en los que nos centramos en ver cómo las desigualdades sociales y las desigualdades políticas afectan a la salud del conjunto de población. Y ahí tenemos varios estudios en alimentación y salud, en actividad física y salud, y luego una parte también que sería la de las adicciones, donde tenemos estudios en tabaco y alcohol, tanto en población adulta como en población adolescente, y ahora también recientemente vamos a empezar con un proyecto de adicción al juego. Entonces tendríamos como esa parte gorda de epidemiología social y salud urbana. Luego tenemos otra muy importante que sería la de evaluación de políticas públicas, evaluación de políticas e intervenciones que se hacen en salud, para ver un poco cómo han funcionado esas intervenciones o políticas una vez que se han implementado, o incluso utilizar datos de nuestros estudios para hacer propuestas de intervenciones o políticas que se deberían proponer, ¿no? Y luego ver también cómo existen desigualdades una vez que pueden implementarse ese tipo de políticas y cómo esas desigualdades condicionan la salud de la población. Y luego una tercera línea importante que sería la de la promoción de la salud y la investigación, acción comunitaria. Y en esa parte utilizamos pues técnicas de investigación, acción participativa para estudiar temas relacionados con la promoción de salud de la población. Hemos hecho varios estudios utilizando, por ejemplo, la técnica del photovoice. Tenemos estudios o proyectos en photovoice y alimentación, photovoice en actividad física y también en alcohol, y en ellas es la propia ciudadanía la que detecta cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades para mejorar su entorno, el entorno de barrio o el entorno comunitario en relación pues, a esos estilos de vida. Y luego, finalmente, para responder un poco a esos 3 grandes bloques en los que trabajamos, utilizamos lo que os comentaba antes y lo que yo creo que nos enriquece mucho, tanto metodologías cualitativas, técnicas cualitativas, como luego metodologías más avanzadas en estadística y epidemiología, Big Data en salud y sistemas de información geográfica. Entonces yo creo que tanto el componente metodológico en el que nos acoplamos muy bien en esa combinación de las técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas, con esos 3 grandes bloques de gran relevancia e importancia en salud pública, pues nos hace que seamos un grupo pues bastante completo. Y que nos dará seguramente muchas noticias, nos seguirá dando porque ya nos habéis dado muchas noticias de vuestros estudios y vuestros análisis de diferentes aspectos de la sociedad que nos rodea, de esas epidemias silenciosas que se dice a veces, ¿no? Sí, que están ahí y no nos damos muchas veces cuenta. Pues como decíamos al comienzo, qué importante es avanzar en el cuidado y la promoción de la salud y por supuesto en la investigación y en la divulgación científicas también en el ámbito de la salud pública. Chisca Sureda, profesora e investigadora de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UAH, muchas gracias por haber estado hoy con nosotras. Muchas gracias a vosotras por el interés. Hasta aquí este nuevo capítulo. La divulgación tan importante y la innovación volverán a ser protagonistas muy pronto en De Viva Voz. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos de Noelia Aragüete y Olga García. Descubre De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá en iVoox, Apple Podcasts y Spotify.